Buen día, nuestro equipo va a exponer motores eléctricos. Me presento, mi nombre es Jessica Piña. Mi nombre es Gustavo Uriel López Rendón. Mi nombre es Contreras Arriola Yair Ignacio. Mi nombre es Sánchez Collazo Octavio. Y mi nombre es Zúñiga Pujarte Eric Adrián. Vamos a exponer lo que son los motores eléctricos. Yo voy a empezar a hablar sobre los motores de corriente directa o continua y los de corriente alterna. Antes de esto, debemos de saber qué es un motor eléctrico. Esto es una máquina destinada a transformar energía eléctrica en energía cinética, lo que es movimiento, cualquier tipo de movimiento. Un ejemplo de esto es la rotación. Nos podemos dar cuenta de que un objeto es un motor eléctrico simplemente porque la mayoría de estos nos piden presionar un botón para empezar a funcionar. Los motores eléctricos se dividen en dos: motores de corriente continua o directa y motores de corriente alterna. Voy a empezar a platicarles sobre los motores de corriente directa. Este tipo de motores se alimenta de una corriente continua, obviamente. Un ejemplo de esto es una batería común y corriente. Este tipo de motores funciona a través de la interacción de campos magnéticos. Consiste en la rotación de un electroimán central llamado rotor, gracias a dos imanes a los extremos llamados estatores. Le voy a explicar cómo es que funciona en realidad este campo magnético, donde el electroimán, gracias a los estatores, por su polaridad, empieza a girar, pero al momento en que llega a tener una polaridad opuesta, estar con polos opuestos, pues ya no se podría continuar. Entonces hay un componente de los motores de corriente directa que se llaman escobillas. La función de estas escobillas es cambiar la polaridad del electroimán central para así, como está en esta imagen, volver a empezar con el ciclo de dar la vuelta. Y así empieza a dar vueltas y produce energía. Y volvemos a lo mismo, esta energía la produce movimiento. Los motores de corriente directa se pueden clasificar dependiendo de su excitación. Esto se refiere a cómo se conecta el rotor con el estator. El primer tipo de excitación es la excitación en serie. Las características que nos da este tipo de excitación es un alto torque de arranque a bajas velocidades, pero este alto torque cae rápidamente. Sigue la excitación paralela. Esta nos da un menor torque, pero la diferencia es que esta no cae rápidamente, esta es más constante. La que sigue es la excitación compuesta. La mayoría de industrias es la que usa actualmente. ¿Por qué? Porque una de las características de la excitación en serie y la excitación paralela, para tener mejores características, existe otro tipo de excitación que se llama excitación independiente. Esta simplemente alimenta al rotor y al estator de manera separada. Ahora voy a hablar sobre los motores de corriente alterna. Las características más básicas de este tipo de motor es que son más baratos, como se nota son más robustos, pero son más confiables, y este tipo de motor tiene un largo periodo de vida. El funcionamiento de este motor es lo mismo: convierte la energía eléctrica en energía cinética, movimiento, y obviamente se alimenta de una corriente alterna. Un ejemplo de esto es el enchufe directo a la corriente. Este motor tiene dos divisiones, o tiene dos tipos: monofásico, que es una potencia baja, y polifásico, que puede ser de 2 o 3 fases, que entrega mucha potencia. Lo podemos usar dependiendo de nuestras necesidades, y cada uno de estos dos se divide en otras dos divisiones, lo que son los síncronos y los asíncronos. La diferencia entre motor síncrono y asíncrono radica en la velocidad del campo electromagnético. Mientras que en el asíncrono de inducción, el rotor gira ligeramente más despacio que el campo rotante, en el motor síncrono, el campo magnético y el rotor tienen la misma velocidad de giro. Bueno, yo les voy a hablar sobre las partes mecánicas y eléctricas principales de los motores eléctricos, que son el motor de corriente alterna y el motor de corriente continua o directa. Vamos a comenzar con los de corriente alterna.
Bueno, para empezar, algo por lo que vamos a poder distinguir ese tipo de motores es de que una característica principal por la que una característica principal de estos es de que se les puede ver que tienen un rotor en forma de jaula de ardilla y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, una de sus partes es el rotor, que casi como su nombre lo indica, es la parte que está móvil en un motor y que proporciona el par para poder mover una carga y se encuentra montado en un mismo eje con sus bobinas de alambre de cobre y esto convierte al rotor un electroimán giratorio. Las barras con los anillos cortocircuitados recuerdan a una jaula, que de ahí donde viene, pues bueno, uno de su segundo nombre más común para los motores de corriente alterna, que es el motor de jaula de ardilla. El estator es la parte fija de un motor que opera como base y se encarga de establecer el campo magnético de excitación. Cuentan con sus placas de cojinete, que estas llegan a estar muchas veces hechas de acero, aluminio fundido o hierro gris, y su función es proteger y sellar el interior del motor en ambos lados. Cuentan con su carcasa del motor, que es la parte que se encarga de proteger todo el interior del motor, y en el caso para todos los tipos de potencia, la carcasa está hecha de hierro de fundición gris y acero soldado. Cuentan con rodamientos. Los rodamientos en las placas de cojinete conectan mecánicamente las piezas rotatorias a las piezas estacionarias. Normalmente se usan rodamientos de bolas acanalados. Raramente se usan rodamientos de rodillos cilíndricos. Y bueno, el tamaño del reductor depende de las fuerzas y velocidades del rodamiento correspondiente que tiene que absorber. Cuentan con su ventilador, que el ventilador se va a encontrar cubierto, lo vamos a encontrar muchas veces cubierto por una capucha, que esta se va a encargar de guiar el flujo de aire que produce el ventilador a través de unos alerones ubicados en la carcasa. Y algo muy importante es de que como norma los ventiladores no son independientes a la dirección que va rotando el rotor. Siguiente compañero. Ahora vamos a ver las partes de corriente, de un motor de corriente continua o directa. Y bueno, pues vamos a saber que también cuenta con su rotor y su estator. Aquí va a cambiar algo que vamos a ver que cuenta con un colector o conmutador. Y se encuentra en uno de los extremos del eje del rotor y se forma con un anillo deslizante en dos o más partes. Algo muy común en los motores de corriente continua pequeños es de que se llegan a dividir hasta en tres partes. Cuentan con sus escobillas que sirven para que pueda haber una corriente eléctrica en el rotor del motor. Y en motores pequeños se llegan a encontrar dos piezas o flejes metálicos y pueden estar en la tapa que cierra la carcasa o en el mismo cuerpo del motor. Cuenta con un entrehierro, que es el espacio que llega a ver entre el estator y el rotor, y es por donde el flujo magnético va a poder pasar de un lado a otro. Algo importante aquí es de que este espacio debe ser lo más reducido en lo posible. Cuentan con delgas, que estas sirven para que la corriente entre y salga en la misma dirección por las espiras. Con una culata, que es la parte del estator que forma parte del circuito magnético y soporta a los polos. Y aquí la carcasa pues aloja en su interior de forma fija a los dos imanes permanentes con forma de semicírculo con sus correspondientes polos norte y sur. Y pues como vimos es la parte que protege todo el interior. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de la relación velocidad versus par. Un motor eléctrico se define por la curva par versus velocidad. A esto se le conoce como el torque o par en relación a una velocidad. La gráfica muestra un caso típico de un motor de propósito general. De igual manera tiene una potencia que se mide en HP, caballos de fuerza, y junto con una velocidad de operación a la cual gira. La potencia como la velocidad llevan un cierto torque o par que resulta en el motor. Y en cuanto más alto el par o torque, más grande o pesada será la carga que podamos girar. Se puede ver en la imagen que el arranque o velocidad cero desarrolla un torque de inicio, que se mide en Newton metro, usado para empezar a mover peso o carga. Y poco a poco empieza a acelerar el motor y se queda en un punto estable de operación, apto para mantener una carga en movimiento, y una vez ya arrancado se producirán cambios en las velocidades por la carga. Al igual que sucede en los motores rotativos,
Los motores eléctricos generan directamente movimiento rotacional y por tanto torque en vez de potencia entendida como tal. Esto se ve que el principio de funcionamiento del motor eléctrico se basa en un principio básico de magnetismo, por el que cargas de igual signo se repelen y cargas de signos contrarios se atraen. La base constructiva de un motor eléctrico, explicado a grandes rasgos, para por ser un cilindro imantado atravesado por un rotor que gira sobre sí mismo gracias a los cambios constantes de carga del cilindro exterior. El ejemplo más básico sería el de la brújula. Si no se toca, señala al norte magnético de la Tierra, pero si acercamos un imán y lo hacemos girar con movimientos circulares alrededor de la brújula, su aguja girará sobre sí misma a la velocidad en la que nosotros estemos moviendo el imán. Existe una diferencia básica en lo que se refiere a la calidad del par obtenido. Es casi constante, mientras que en un motor térmico la cifra de par puede variar según el número de revoluciones a las que gira el bloque. En un motor eléctrico, el torque es casi constante. Esto es debido al principio de funcionamiento básico de estos tipos de motores y la tecnología aplicada hoy en día. El giro del rotor de un motor eléctrico se debe a la continua polarización del estator, como ya había comentado mi compañero, que se convierte en un pequeño campo magnético capaz de hacer girar el rotor, para la alternancia de fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, y en este punto donde se avanzan técnicos actuales permiten que las fuerzas gravitacionales generadas en el rotor tengan un par máximo casi constante. La siguiente, por favor, compañero. Ahora les voy a hablar un poco de las características de este par versus velocidad. Es una práctica común graficar la velocidad frente al torque para investigar las características de un motor. Comprender algunos detalles del rendimiento del motor de inducción a través de la curva de torque-velocidad es muy importante para aplicarlos correctamente, en la que el torque del motor y el torque del equipo accionado están relativamente emparejados. El torque inducido del motor es cero a velocidad síncrona. El torque máximo posible que puede inducir la máquina se denomina torque de arranque o torque de ruptura y limita la capacidad de sobrecarga de corta duración del motor. El torque de arranque del motor es ligeramente mayor que su torque a plena carga, por lo que este motor comenzará a transportar cualquier carga que pueda suministrar a plena potencia. La característica del torque velocidad es necesaria para predecir el comportamiento de las máquinas de inducción en los accionamientos de motores eléctricos. Debe medirse con la mayor precisión posible, mientras que la selección del método a aplicar depende de las características tanto de la máquina como de las instalaciones de prueba. La siguiente. Las características de arranque. Un arranque debe estar constituido por un motor de encendido, un acumulador, un interruptor y un cableado. Debe de activarse con una energía de acumulador para que cuando se gire la llave de puesta, esta se vaya cerrando y el motor gire. Siguiente, por favor. Algunos motores de arranque se encuentran en mal estado, es decir, sufren un desgaste continuo, y para comprobar el estado de un motor es necesario asesorarse del estado de carga de la batería y que éste sea óptimo. Como podemos ver en la imagen de abajo, es un motor que está quemado. Se encuentran dos factores por si el motor no arranca, que uno sería la batería con carga débil y el otro sería un motor de arranque pues igual dañado. Siguiente, por favor. Las clasificaciones se encuentran en dos: corriente directa y corriente alterna. La corriente directa, su forma de conexión es de bobinas inductoras e inducidas. Se arranca utilizando un arranque de 3 o 4 puntos y el funcionamiento de estas se basa en una fuerza electromagnética a partir de la corriente de entrada, como en la imagen que podemos ver en la parte de abajo. Y la corriente alterna se clasifica por su velocidad de giro, número de fases de alimentación y tipo de rotor. Su funcionamiento se basa en el acoplamiento de campos magnéticos que giran al unísono. Siguiente, por favor. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las aplicaciones básicas de cada tipo de motor. En este caso tenemos el motor de corriente continua y el motor de corriente alterna. El motor de corriente continua es una máquina giratoria que convierte energía eléctrica en mecánica o viceversa. Esto se basa en el principio de inducción.
en el cual se crea una fuerza electromagnética a partir de la corriente de entrada y este crea un movimiento giratorio que hace que funcione. Este es utilizado en aquellos casos donde se desea una velocidad constante, es decir, que son aquellos motores eléctricos en los que el rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la que le hace el campo magnético. Algunas de sus aplicaciones son en los vehículos de tracción, que es un motor eléctrico que provee el par de motor del giro principal de una máquina, usualmente convertido en movimiento lineal, que viene siendo la tracción. Los motores de tracción se usan en todo tipo de vehículos, desde las locomotoras eléctricas, pasando por los autos, así como los ascensores. En resumen, este tipo de motores permite transformar la energía del motor y conducirla a las ruedas delanteras y traseras. Existen tres tipos, que es obviamente la delantera, la trasera y la 4x4. Las prensas hidráulicas, este es un mecanismo conformado por vasos comunicantes impulsados por pistones de diferentes áreas y mediante una pequeña fuerza sobre el pistón de menor área, permite obtener una fuerza mayor en el pistón de mayor área. ¿Le puedes cambiar, compañero? Las bombas a pistón, que es otra de sus aplicaciones, en este caso su funcionamiento va desde un eje impulsor que está conectado a tambores cilíndricos y a medida que giran, los pistones que están conectados al plato basculante suben y bajan en los cilindros. A medida que el pistón se retrae, hace penetrar aceite por la lumbrera de entrada. Luego lo expulsa por la carrera descendente en la lumbrera de salida. Es decir, tiene dos lumbreras, que es la de entrada, que obviamente es por donde penetra el aceite, y la de salida, que es donde ya lo expulsa. El caudal de aceite impulsado depende del ángulo del plato basculante. Los extractores, estos aparatos extraen olores, gases y humedad de un área de la casa o departamento enviándolos afuera. El ventilador utiliza un motor para hacer girar sus aletas, que en este caso pues es el motor del que mencionamos, las cuales sirven para extraer el aire de un espacio determinado. ¿Le puedes cambiar, compañero? Ahora, las aplicaciones del motor de corriente alterna. Estas se dividen en 6 arranques. El primer arranque es el arranque directo. Es el método más simple para arrancar un motor trifásico, que consiste simplemente en conectar los devanados directamente con el cierre de contactos de la potencia, es decir, los conectores. Y alguna de sus características es la alta aceleración con alta corriente de arranque, el alto estrés mecánico producido a la carga y partes móviles del motor. La, la segunda es la inversión de giro, que permite al motor ejercer una fuerza mecánica en sentidos opuestos, aunque no de forma simultánea. Por ejemplo, se puede utilizar para elevar una plataforma para vehículos e invertir el giro para levantarla. El tercero es el arranque de estrella triángulo, que este consiste en arrancar el estator del motor conectado en conexión estrella y cuando la velocidad se estabiliza luego de un periodo de tiempo, eh, va, va completándose así la aceleración y el proceso de arranque. El siguiente es arranques de estrella giro con impresión de giro. Es el motor arranca en estrella y después pasa a triángulo en sentido horario o antihorario, según las órdenes asignadas por los pulsadores. Con S2 hacemos el estrella triángulo en un sentido y con S3 lo hacemos en sentido contrario. ¿Puedes cambiar, compañero? El arranque por resistencias estatóricas.
Una forma de limitar la intensidad de arranque es acoplando resistencias en serie con la línea de alimentación al estator. Una vez arrancando, retiraremos las resistencias poniéndolas mediante el conductor. El siguiente es arranque por resistencia rotórica. Este se emplea para arrancar motores de rotor bobinado, también llamados anillos rosantes. En este tipo de motores, el arranque hay que hacerlo por tramos intercalando resistencias. Estas se van eliminando progresivamente. Y el último es arranque por autotransformador, que este método de arranque en principio es igual al arranque de estrella triángulo, ya que se trata de disminuir la corriente aplicando tensión reducida a los devanados estatóricos. Pero en este caso se tiene la oportunidad de contar con más de un escalón hasta llegar a la tensión normal. Y además se puede elegir un valor de tensión para cada escalón que resulte adecuado. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención, maestro, y esta fue nuestra presentación.